Bueno, pues muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Esta tarde algo fría, continuamos con el ciclo dedicado a José Vargas Ponce, un ciclo muy interesante y me alegro mucho de verles aquí en la sala esta tarde. También a los que nos están siguiendo desde casa, que bueno, hacen competencia a los que estamos aquí y son presencias ausentes, pero vamos a intentar a ver si hoy conseguimos que pregunten directamente desde casa. Es un pequeño experimento que hemos hecho algunas veces y ha salido con resultados desiguales debido a la tecnología, pero bueno, yo espero que hoy funcione mejor. En la ponencia de hoy se titula Las bellas artes en el ideario de Vargas Ponce, a cargo del doctor David García López, que está aquí sentado a mi derecha. Y pues sin más dilación, creo que podemos pasar a presentarle, ¿no? Adelante. Gracias. Buenas tardes también a los presentes y a los conectados. Continuamos con el ciclo, una faceta más de la imagen de Vargas Ponce como historiador, después de verlo como historiador de España, de verlo como historiador de la tauromaquia, de verlo como historiador de la Marina, también como político, como hombre de letras. Pues ahora ampliamos más el espectro y lo vamos a ver como historiador de las bellas artes. Y para ello pues contamos, como ya se ha dicho, con David García López, profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Murcia. David es además el codirector de este ciclo de conferencias. Fue becario en Roma, fue becario de la de la Academia de España en Roma, y quizá por ahí le venga esa afición que tiene a hacer estudios de relaciones entre la historia del arte española y la italiana, que es una de sus líneas de investigación, igual que otra son las fuentes, el estudio de las fuentes históricas y artísticas con relación a la historia del arte, la Edad Moderna, pero también la Edad Media, y ha publicado en esta línea pues bastantes trabajos y algunas cosas, digamos, más populares, ¿no? Que pueden llegar más al público, pero igualmente interesantes, como las cartas de Miguel Ángel o creo que también, ¿no? La vida ¿era de Miguel Ángel o de...? La vida de Miguel Ángel, Eso la es. edición de Leonardo. De Leonardo, ¿A en eso fin, te refieres con popular? ese tipo de cosas que no son tan eruditas como son fáciles de hacer, no tan eruditas como otras de las que también se ha ocupado, como de Lázaro Díaz del Valle, por ejemplo, que es un libro que a mí, cuando yo lo descubrí, me pareció muy interesante, muy aleccionador y en muchos sentidos ejemplar, o sobre lo que nos va a hablar, imagino, hoy, que es sobre Vargas Ponce, como ya he dicho, historiador del arte y también historiador del grabado. Otra de sus líneas que se me olvidaba de trabajo es Cian Bermúdez. Ha trabajado muchísimo sobre Cian Bermúdez, a menudo en colaboración con Elena de Santiago, que está aquí con nosotros, nos acompaña amablemente. Y su último libro, el último libro de David, es la relación epistolar entre Vargas Ponce y Cian Bermúdez. Imagino que en algún momento de la charla este asunto aparecerá. Con él terminamos este mes el ciclo, pero continuaremos en enero. Nos quedarán aún dos charlas, si no recuerdo mal, el jueves 13. Una charla sobre Vargas Ponce y la Real Academia de la Historia. Y bueno, y sin más, le voy a dar la palabra a David, cuando quieras.
Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias también a la Sociedad Matritense por recibirnos con este ciclo y precisamente cuando pensamos en proponer este ciclo, realizarlo sobre la figura de Vargas Ponce, Joaquín y yo coincidimos en que debíamos también dedicar una conferencia a la figura de Vargas Ponce y las bellas artes, ¿no? Precisamente por su importancia en el trabajo del propio Vargas Ponce y en relación con las propias bellas artes y su importancia para la ilustración, ¿no? Del cual es representativo especialmente, como digo, el trabajo de Vargas Ponce. Como hemos visto en todas estas conferencias, Vargas Ponce, que es un personaje que se dedica a muchos saberes, muchos de ellos sobre todo relacionados con la investigación y con la investigación histórica, que es un punto importante de los ilustrados del siglo XVIII, en el que precisamente él también va a relacionarse con esa investigación, él va a proporcionar una gran investigación sobre las bellas artes, ¿no? Y eso es verdaderamente de lo que yo pretendía hablarles hoy, ¿no? De las bellas artes vistas desde, un poco desde la ilustración y luego las propias aportaciones científicas de investigación que va a proporcionar el propio Vargas Ponce, ¿no? Precisamente porque para los ilustrados las artes y las bellas artes son parte de la historia de la nación y parte importante de la cultura nacional y por lo tanto de ahí la importancia con la que la van a tratar en esta época. Nosotros estamos ahora acostumbrados a que las bellas artes entre nosotros son algo importante, visitamos los museos, visitamos exposiciones, pero precisamente va a ser en este momento, durante el siglo XVIII, donde se van a sentar esas bases de pensamiento que ahora para nosotros son habituales. Bueno, para hablarles de todo esto, les iba a hablar me iba a apoyar en un PowerPoint, vamos a ver si lo consigo abrir. Ah, sí, perfecto. Bueno, pues perfecto, gracias. Bueno, aquí les traía, como decía, las bellas artes, y por eso lo hemos titulado Las bellas artes en el ideario de Vargas Ponce, para que veamos este personaje tan polifacético como estamos viendo en todas estas conferencias, en todas estas charlas, cómo también se aventuró sobre las bellas artes y cómo quiso que su investigación formara parte precisamente también de la historia nacional. Y para ello, aquí. Quería comenzar hablando de Palomino, que es un poco el historiador, digamos, principal de los artistas de nuestro siglo de oro, de los pintores, el primero que va a realizar estas biografías de artistas a principios del siglo XVII y que va a sentar las bases un poco de la historiografía posterior. Y como veremos un poquito más adelante, es interesante porque prácticamente la ilustración va, por una parte, a tener una dualidad respecto a Palomino, por cuanto va a ser el primer historiador de las bellas artes, pero también le va a faltar esa profundidad crítica que es lo que van a reivindicar los ilustrados. El Tratado de Palomino, que se va a titular El Museo Pictórico y la Escala Óptica y que se va a publicar en 2 volúmenes, como les pongo aquí, entre el primer volumen en 1715 y el segundo en 1724, sobre todo tiene importancia para estos aficionados a la historia de las bellas artes, porque en el segundo volumen, el tercer apartado del segundo volumen, va a realizar unas biografías, como digo, de los artistas del siglo de oro, fundamentalmente del siglo XVI y del siglo XVII, que se va a titular El Parnaso español pintoresco y laureado. Digamos que estas van a ser las primeras biografías publicadas, impresas, aunque anteriormente se habían realizado otras que habían quedado manuscritas. Precisamente Palomino nos dice estas palabras que les pongo aquí:
que lo va a trabajar sobre estas biografías porque anteriormente había poca o ninguna aplicación de nuestros españoles a perpetuar la memoria de sus naturales. Es decir, que anteriormente no habían, en España era prácticamente el único país que no tenía unas biografías de sus artistas más importantes, de sus artistas del siglo anterior. Algo que ya desde Italia en el siglo XVI, con Vasari en 1550 en su primera edición, en 1568 con la segunda, había realizado esas vidas de pintores, arquitectos y escultores y habían sentado la base de lo que iba a ser las biografías de artistas durante toda la Edad Moderna y posteriormente se habían realizado en otros países, en Alemania incluso, en Francia, en los Países Bajos, etcétera, y el único país que carecía de esas biografías de artistas era precisamente España. Y había habido toda una polémica durante todo el siglo XVII por esa carencia de biografías, de estudios sobre los artistas. Eso, en definitiva, quería o mostraba la poca importancia o consideración que se tenía en España sobre las artes o sobre las bellas artes. Por lo tanto, es algo que había querido y había conseguido ya cauterizar, digamos, había conseguido realizar el propio Palomino con este libro tan tardío como 1724. Fíjense que les hablaba que las primeras biografías que se habían realizado Vasari eran de 1550 sobre los artistas italianos y fundamentalmente florentinos, o sea que se llevaba prácticamente más de 150 años de retraso. Pero por lo menos Palomino había realizado estas biografías en 1724 y a partir de ahí los ilustrados van a partir siempre de Palomino para realizar la historia de las bellas artes durante el siglo XVIII. ¿Qué ocurría con este tipo de biografías? Que naturalmente eran muy diferentes, su historiografía era muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados o incluso la historiografía artística que se va a realizar a finales del siglo XVIII, como veremos. Eran biografías que, como había realizado Vasari, estaban más relacionadas con el mundo de la literatura. Es decir, no contaba tanto la veracidad de los hechos, sino un relato que sobre todo estaba destinado, precisamente en el caso de Palomino, a justificar, digamos, la liberalidad de las artes, el que fuera, por ejemplo, un arte liberal y por lo tanto estaba fundamentalmente dirigido a presentar las bellas artes, especialmente la pintura, como unas artes nobles, nobiliarias. De ahí que, por ejemplo, la figura de Velázquez fuera tan importante y fuera la biografía más larga que va a realizar Palomino para ensalzar no solamente el arte de Velázquez, sino también su ennoblecimiento personal, como ustedes saben, como fue nombrado Caballero de Santiago, y de ahí también había una relación con el propio ennoblecimiento de la propia pintura, es decir, que había una relación de causa-efecto y digamos que no eran unas biografías estrictamente científicas que buscaran solamente la veracidad, sino que había toda una intención detrás de estas biografías, como ya había hecho Vasari, glorificando, por ejemplo, a Michelangelo Buonarroti, ¿no? Como el gran artista florentino y el genio florentino por excelencia, ¿no? Digamos que este tipo de biografía de estudio histórico-artístico era muy habitual durante el siglo, durante toda la Edad Moderna. ¿Qué va a ocurrir durante el siglo XVIII? Naturalmente ese ennoblecimiento de las artes ya estaba adoptado en toda Europa, también va a llegar a España, naturalmente con, por ejemplo, la fundación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1752, como les pongo, con el rey Fernando VI, una academia realizada más o menos con la ideación que se había hecho en la Academia Francesa, la Academia Real también francesa durante el siglo XVII. A partir de ahí, digamos que el ennoblecimiento de las artes ya se daba por supuesto, ¿no? Y en este caso veíamos cómo era el ennoblecimiento de las tres bellas artes fundamentales como el de la arquitectura, la pintura y la escultura, es decir, se culminaba un poco el camino que había iniciado, como digo, Vasari y después también Palomino, aunque Palomino había tratado fundamentalmente de pintores y escultores. Digamos que, por lo tanto, los ilustrados, dentro de su intención
historicista en muchos casos, van a reivindicar también el estudio de las bellas artes. Y por lo tanto, como veremos después, por ejemplo, Antonio Pons, que va a decir que las artes y la historiografía también de las artes es parte de la propia historia nacional, ¿no? Y por lo tanto una parte importante de la representación cultural de la nación. Como les digo, el apoyo primero que tenían para estudiar las bellas artes del pasado, con el que afrontar la historia nacional, era el propio libro de Palomino. Y digamos que había toda una dualidad en agradecer a Palomino su trabajo, porque era sin duda el primer ladrillo de esta historiografía sobre las bellas artes, y por otra parte, como les digo, era un escrito biográfico que era muy diferente a lo que los propios historiadores de la Ilustración querían. Ellos adolecían que Palomino tenía poco sentido crítico, y adolecía también de veracidad en algunas de sus afirmaciones. Es decir, algo que la historiografía del siglo XVIII va a intentar modificar, ¿no? Precisamente la historiografía del siglo XVIII lo que va, una de sus vertientes es buscar los hitos de por ejemplo, de los archivos, etcétera, como vamos a ver que van a realizar después también en España. Por lo tanto, por eso les traía unas palabras de precisamente Vargas Ponce en alguno de sus escritos. En una de sus cartas va diciendo un encomio según su usanza referida a Palomino, es decir, que Palomino era un personaje que en todas sus biografías lo que hacía era encomios, es decir, alabanzas a los distintos pintores. Y en otro texto, precisamente en el referido a la historia del grabado, que veremos posteriormente, el propio Vargas Ponce va a decir que al tratar de la restauración de la pintura, dice, me veo rodeado por todas partes de la sombra del laborioso Palomino, para que vean, que con tanto denuedo se opuso a la depravación de aquel escritor de tal candidez y de generosidad tan rara en los que escriben de los profesores coetáneos, que por lo mucho que alabó no merece él más alabanzas, ¿no? Para que vean cómo el propio Vargas Ponce, representación de otros ilustrados contemporáneos, a la vez veían el trabajo de Palomino, el trabajo arduo que había llevado a cabo siendo el primero que se había interesado por todos estos estudios, y a la vez esa falta de crítica que convertía en demasiadas alabanzas, lo cual le restaba alabanzas a él mismo desde el punto de vista de estos ilustrados que buscaban un sentido más crítico y, digamos, una historia, digamos, más científica. Como veremos posteriormente, eso no quitó para que su texto fuera reeditado, y aquí les ponía una de las reediciones. Y vemos un retrato póstumo de Palomino como un artista que no solamente era un pintor él mismo, sino también teórico, y aquí están los 2 volúmenes de su tratado, y que incluso pintaba con un libro abierto, ¿no? Para que vean cómo formaba parte de su ilustración. Como digo, también prácticamente la historia de las bellas artes durante el siglo XVIII se puede contar incluso de una forma que sería a favor y en contra de Palomino, ¿no? Diciendo estas 2 vertientes entre la alabanza y la crítica al propio Palomino. Y interesante que al final del siglo XVIII su texto, que era muy difícil de conseguir según todas las referencias que tenemos, incluso tenemos referencias de su texto en Italia, que también era muy difícil de conseguir, se reeditó ya en los años 90. Volveremos a ello posteriormente. Como les decía, las bellas artes formaron parte del ideario ilustrado por la regeneración también del país, las críticas desde Europa a lo que había sido, a lo que era la cultura española, habían sido muy fuertes, y por lo tanto ese sentido también regeneracionista de los ilustrados se hizo patente intentar recuperar el pasado español también desde el punto de vista de las bellas artes y reivindicar a los artistas españoles del pasado. De ahí que el texto, como digo, de Palomino fuera importante. Una de las recopilaciones más interesantes que se van a realizar durante el siglo XVIII va a ser el famoso libro de Antonio Pons, El viaje de España, que van a ser una serie de tomos, 18 tomos, publicados entre 1772 y 1794, como ven, alguno póstumo después de fallecer el propio Antonio Pons, en el que
después de la expulsión de los jesuitas, como les pongo aquí, de 1767, y con esa excusa, desde el gobierno, se va a promover que Antonio Ponz, un antiguo pintor, recorriera varios lugares españoles, recogiendo información de cómo estaban las artes, fundamentalmente, aunque hablará de otras muchas cosas, no solamente de artes, pero fundamentalmente estaba relacionado con los lugares que habían sido vaciados después de la expulsión de los jesuitas, de la orden de los jesuitas, para ver cómo estaban las artes en las distintas ciudades, lugares de España. Y por lo tanto que va a ser uno de los libros más importantes de la ilustración española relacionadas con las artes, porque, como digo, Antonio Pons va a hacer no solamente una visita, sino también va a intentar colaborar con muchos amigos, colaboradores de todo tipo por toda España, que le van a ayudar en esa labor de repasar lo que eran las artes en cada lugar de España, incluso aportando documentos, aportando nuevas fuentes de conocimiento para esas bellas artes que eran tan importantes, como digo, para contar la historia del pasado de la nación. También traía aquí como solamente 2 o 3 hitos importantes en esa recuperación histórica o historiografía de las bellas artes del momento. Traía el elogio de las bellas artes que se va a realizar, que va a realizar Jovellanos en la Real Academia de San Fernando, este elogio que va a ser, digamos, la primera historiografía fundamentalmente de la pintura, el primer relato cronológico de cómo ha sido la historia de la pintura española, también con un sentido reivindicativo de ella, ¿no? Para que se conociera también fuera de nuestro país. Y Jovellanos, fundamentalmente, y lo sabemos porque se conserva incluso en el Museo de Bellas Artes de Asturias, el ejemplar de Jovellanos que va a utilizar, ¿no? Y el que va a ir subrayando, que todavía conservan algunas de sus anotaciones. Fundamentalmente, su libro de cabecera para realizar este elogio fue también el libro de Antonio Palomino, aunque no ahorraría también críticas por esa falta de contundencia en algunas de las ideas del propio Palomino. Pero, como vemos, personajes importantes del pensamiento de la Ilustración española, desde la política y desde el gobierno incluso, con Jovellanos aquí lo vemos como secretario de Estado, como ministro, van a promover el estudio de las bellas artes y lo van a realizar ellos mismos. Nos traía también el cuadro famoso de Las Meninas de Kingston Lacy, que todavía hay polémicas sobre su autoría, pero digamos que sobre todo lo interesante para Jovellanos es que para él lo relacionaba con la figura que para él era más importante en la historiografía de la pintura española, como era Velázquez, y que a él le encantó poseerlo, lo consiguió que se lo regalaran, tenerlo en su propia colección, e incluso le dedicó un estudio posterior que permaneció manuscrito. Pero para que veamos cómo un personaje como Jovellanos, que vamos a ver que también está muy relacionado con el propio Vargas Ponce y con el otro personaje del que vamos a hablar hoy, como es Ceán Bermúdez, el gran historiador de las bellas artes españolas, digamos que Jovellanos inicia también ese camino de historiografiar el pasado de la pintura española. Comenzando a hablar después de esta breve introducción sobre lo que son los ilustrados y la pintura y su pasado, me quería referir a Vargas Ponce brevemente, porque ya hemos hablado en otras conferencias sobre su obra y su biografía. Simplemente hacer una referencia a su nacimiento en Cádiz y su vinculación desde muy joven con la Marina. Él va a acudir a la Escuela de Guardias Marinas para convertirse en marino y estudiar fundamentalmente también matemáticas, que era uno de los estudios más importantes. Y aquí les traía, digamos, su primer, digamos, personaje al que admiraba Vargas Ponce, que era un marino y literato como José de Cadalso, que murió tempranamente en 1772 en una acción también contra Gibraltar, y otro personaje también relacionado con el propio Vargas Ponce,
que va a ser Vicente Tofiño de San Miguel, que va a ser su profesor en la Escuela de Guardiamarinas y que le va a dar su primer trabajo, digamos, científico, y que le va a acercar ese primer trabajo científico también a las bellas artes, al propio Vargas Ponce, que va a ser ese proyecto del Atlas Marítimo Español, que va a ser una obra fundamental en la cartografía española, en la cartografía de sus costas, que ese es un encargo, como les pongo aquí, a Vicente Tofiño de San Miguel en 1783. Él había sido director de la Academia de Guardiamarinas desde 1768 y cuando le encargan en el 83 este trabajo, la realización de este proyecto de las Marítimo Español, es decir, cartografiar las costas españolas, porque prácticamente no se tenían mapas actualizados para que la marina, los barcos, tanto comerciales como guerreros, de la Armada fondearan en las costas, en los puertos españoles. Digamos que este proyecto, como digo, de 1783, que se encarga desde el gobierno a Vicente Tofiño, lo que hace Vicente Tofiño es rodearse de muchos de los alumnos que él ha tenido en esa escuela de guardiamarinas. Y entre ellos va a estar ocupando un papel importante, va a estar también Vargas Ponce. El Atlas Marítimo Español se va a publicar posteriormente en 2 tomos en 1787 y el segundo en 1789. El primero va a ser sobre todo las costas mediterráneas, va a versar sobre ellas, y después todo lo que van a ser las costas atlánticas con las también Islas Canarias, etcétera, que se publicará en 1789 y posteriormente, por el éxito que va a tener, se va a publicar posteriormente en 1789 como un solo volumen. Este trabajo va a hacer que Vargas Ponce se acerque por primera vez, como digo, al mundo también de las bellas artes en relación con el grabado. Como ven ustedes, lo que hacen, se va a hacer toda una labor, digamos, con 2 barcos por todas las costas en las que va a participar Vargas Ponce, y después, ya hacia el año 86, él se va a ir se va a ubicar en Madrid para, digamos, dirigir los trabajos que van a pasar de los dibujos a los grabados para la publicación de este Atlas Marítimo Español. Por lo tanto, lo que va a llevar a cabo Vargas Ponce es una relación muy estrecha precisamente con todos los mejores grabadores españoles del momento. ¿Qué va a ocurrir? Que precisamente Vargas Ponce, que como ya hemos visto en otras conferencias, era un personaje que estaba entre la marina y su carrera literaria y a la vez política, durante esos años precisamente va a coincidir precisamente con personajes como Jovellanos, como el propio Ceán Bermúdez, como muchos otros en ese Madrid de los años 80, todavía de Carlos III, donde poco a poco va a tener cada vez mayor importancia, va a ir entrando en las distintas academias, va a ir entrando en la Academia de la Historia, va a ir entrando en la Academia de Bellas Artes, va a entrar también en esta casa, en la Matritense, en 1789, y precisamente en ese año que también se introduce como académico en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, se le va a invitar a hacer un discurso para la entrega de premios de 1790, y es donde va a realizar su primer trabajo, este discurso sobre la historia del grabado, que es un discurso muy importante para conocer el grabado español, precisamente por su novedad. Lo interesante en este caso es que Vargas Ponce conoce de primera mano precisamente los problemas, el pasado de los grabadores con los que ha trabajado en esos años 80 a lo largo de este Atlas Marítimo. Por lo tanto, lo interesante precisamente de este discurso es una reflexión sobre la importancia también del grabado en la España de la época. El grabado por sí mismo había tenido mucha importancia también para los ilustrados, como les pongo aquí. Precisamente se había considerado que para difundir muchos aspectos científicos, lo mejor era realizar trabajos de grabado, e incluso
para que se conociera también, por ejemplo, la Escuela Española de Pintura en el extranjero, grabar las obras de pintura de los grandes maestros españoles, y por lo tanto se tenían que conseguir buenos grabadores en España, que habitualmente durante la Edad Moderna se había dado, casi todos los grabadores que habían trabajado en España habían sido fundamentalmente grabadores flamencos. Se considera desde el inicio de la academia, en los años 50 en la academia, ya van creando esas primeras plazas para grabadores, incluso para que sean becados y aprendan el trabajo de grabado en París. Digamos que todos estos grabadores que han iniciado todo ese trabajo desde los años 50 son los que va a conocer a ellos y a sus alumnos el propio Vargas Ponce, como digo, de primera mano, además de la historiografía sobre los grabados, y por lo tanto va a desarrollar ese primer discurso sobre la historia del grabado, que es especialmente interesante por lo que nos cuenta precisamente de primera mano del desarrollo del grabado en España y de los problemas y la problemática que ha tenido el grabado en España. Incluso hace todo un llamamiento a la importancia del grabado, como les pongo aquí en esta cita que recojo precisamente de su discurso sobre esa historia del grabado. El grabado merece con justicia el nombre de cuarta bella arte, y la Academia de San Fernando, nos dice Vargas Ponce, debería llamarse de las cuatro bellas artes. Esto es interesante precisamente por lo que vamos a ver después, porque esta reivindicación del grabado también va a ser una reivindicación de los propios grabadores. Veremos posteriormente cómo Ceán Bermúdez, cuando hace esa historiografía de las bellas artes a finales del siglo XVIII, va a seguir este camino y va a realizar no solamente la historia de los pintores, posteriormente de los arquitectos, de los escultores, sino también de los grabadores. Es decir, que estas ideas también de Vargas Ponce, que están un poco en el medio, como digo, de los ilustrados, los va a recoger la historiografía también posterior. Les traía como ejemplo el trabajo de Francisco de Goya con las obras de Velázquez, una obra también muy importante y también que va a interesar mucho al gobierno. El propio Florida Blanca, su despacho, va a colocar estos grabados de Goya como uno de los trabajos importantes para reivindicar precisamente la importancia que va a tener ese grabado para que se conozcan, por ejemplo, las obras de Velázquez en toda Europa, ¿no? Y como precisamente en su discurso el propio Vargas Ponce nos dice cómo las obras de arte, en muchos casos obras maestras, son poco conocidas porque están metidas en salones, en colecciones privadas, etcétera, y que no son conocidas casi por nadie, y que los grabadores están iniciando un gran trabajo para llevar a cabo esa difusión de las obras de arte de todo tipo, y especialmente de la escuela española. Naturalmente tendría seguramente en mente trabajos como estos de los realizados por Francisco de Goya. Bueno, parece que ha salido nuestro amigo Ceán Bermúdez un poco extraño en esta fotografía. A ver si pues sigue igual. Bueno, pues aquí les tenía un retrato del propio Ceán Bermúdez, pero debe tener una maldición. Hemos abusado demasiado de él en estos últimos años. Bueno, el otro personaje que les quería presentar para realizar estos estudios de las bellas artes es precisamente a Juan Agustín Ceán Bermúdez, que es un muy cercano colaborador, sobre todo de Jovellanos, al que va a acompañar, y aquí les traía cómo le acompaña a Sevilla, que son unos años de formación para Jovellanos, para el propio Ceán Bermúdez, y es un personaje al que va a ayudar mucho Vargas Ponce, como veremos seguidamente, porque lo interesante de Vargas Ponce en sus trabajos sobre las bellas artes es que él, digamos que no va a trabajar con un fervor por publicar él mismo obras sobre las bellas artes, sino que lo que se va a ayudar precisamente es un amigo cercano, como va a ser Juan Agustín Ceán Bermúdez. Es decir, se va a convertir en un colaborador absolutamente generoso para Ceán Bermúdez. Ceán Bermúdez había sido como digo, un colaborador muy cercano, ayudante de Jovellanos durante muchos años. Había estudiado pintura en
en Sevilla, creo que traía aquí algunas imágenes, con un pintor como Juan de Espinal, uno de los pintores de la época de los años 60, 70 en Sevilla más importantes. Después incluso había conseguido que por la ayuda de Jovellanos que se le permitiera ir durante unos meses, estuvo en el taller de Mengs cuando estuvo en su segunda estancia en España, ya en los años finales 76 y comienzos del año 77, es decir, que tenía una formación como pintor, ¿no? Por lo menos intentó formarse como pintor, y después con una formación también intelectual muy importante, como veremos seguidamente. Por lo tanto, era un personaje que se había intentado buscar también cercano, como digo, Jovellanos, como había hecho Vargas Ponce, formarse también como un literato, como un personaje que también quiere convertirse en alguien que escribe sobre algo. No había encontrado todavía su camino en estos años 80, 90, como vamos a ver en el Madrid primero de Carlos III, donde también, como digo, estaba Vargas Ponce, estaba Jovellanos, etcétera, y precisamente va a ser el personaje que vaya, pues es que tenemos este retrato un retrato de Goya estupendo sobre Vargas Ponce, pero nada, nos ha salido mal. Bueno, como digo, lo que está intentando Ceán Bermúdez es buscarse un camino propio dentro de esa España donde muchos de los ilustrados están, como el propio Vargas Ponce, intentando encontrar un camino entre la literatura, etcétera, y el camino de Ceán Bermúdez, después de su formación como artista, etcétera, pues va a ser escribir sobre las bellas artes. Sobre todo porque él va a ver que cuando termina de publicarse los libros de Ponce en 1794, prácticamente no queda ningún escritor sobre bellas artes que sepa tantas cosas como él, porque él había escrito varios trabajos que quedaron manuscritos sobre bellas artes, pero no se había dedicado todavía a publicar nada. Había trabajado en el Banco de San Carlos, lo que es ahora el Banco de España. Se había ido a trabajar después al Archivo de Indias en Sevilla, y precisamente allí es donde va a coincidir con Vargas Ponce. Vargas Ponce, que va a estar, ya hemos hablado precisamente de su biografía, en el año 93 se va a embarcar en la guerra con Francia, después va a estar en Cádiz en el año 94 y como hemos hablado en otras ocasiones, aquejado de asma, se va a ir a Sevilla en el verano de 1794. Allí se va a encontrar con Ceán Bermúdez, que está trabajando en el Archivo de Indias, y precisamente están los dos viendo que están repasando, y aquí les traigo otra vez el viaje de España de Pons, como el viaje de España de Pons, siendo una obra importantísima y que todos alaban, se había quedado también corta en algunas de sus descripciones artísticas, en algunos de sus juicios. Algunos los consideran que están equivocados, dicen que no ha ido a algunos de los lugares importantes, por ejemplo de Sevilla, donde ellos se encuentran en ese momento, y los dos deciden hacer lo que Vargas Ponce va a llamar el viaje artístico de Sevilla. Vargas Ponce en ese momento había trabajado, como les digo, en el Atlas marítimo, y se proponía, uno de los trabajos que tenía empeño en realizar era un diccionario geográfico. Él decía, bueno, se han hecho ya todos los derroteros de las costas españolas, lo que vamos a estudiar un poco la geografía del interior de España, ¿no? Y entonces se dedicaba a también realizar ese tipo de viaje, no solamente de bellas artes, sino de otras cosas. Cuando va a Sevilla, se deciden entre ellos, hablando, se va animando. Vargas Ponce anima a Ceán Bermúdez a realizar un trabajo historiográfico de bellas artes que continúe el de Ponce y lo mejore. Y eso así van a hacer, y aquí les traía uno de los manuscritos que todavía se conserva entre los manuscritos legados a la Academia de la Historia por Vargas Ponce, que es el paseo o el viaje que ellos van a emprender en ese verano de 1794, levantándose a las 4 de la mañana y viendo todas las obras de arte, yendo por la catedral, estudiándolas, llevando el libro de Ponce en la mano y viendo en muchas cosas que se ha equivocado, remendándolo, yendo a lugares donde Ponce no había estado, etcétera, ¿no? Y así van a hacer, digamos, uno de los libros más importantes de la historiografía de las bellas artes españolas, como va a ser el Diccionario Histórico de los
más ilustres profesores de las bellas artes en España. Y además es importante reivindicar el papel de Vargas Ponce en este inicio de estos estudios, porque digamos que hasta ahora siempre se había puesto el énfasis en Jovellanos como alentador de este libro de 6 tomos que va a realizar, como digo, Ceán Bermúdez, pero ahora precisamente con las últimas investigaciones que hemos realizado, las últimas documentaciones que hemos encontrado, la correspondencia entre ellos, hemos visto cómo Vargas Ponce ocupa un papel central en el inicio de este trabajo. No solamente las ideas primigenias con las que se forma este trabajo, sino de cómo va corrigiendo, ayudando a Ceán Bermúdez con muchas de las noticias que va a ir recuperando. Cuando él tiene que volver a la Marina, digamos que le dan ese permiso desde el verano de 1794 hasta marzo de 1795, como digo, va a estar unos meses con Ceán, visitando juntos la ciudad, recopilando datos, etcétera, y después tiene que volver a Cádiz a reincorporarse a la Marina. Es ahí donde precisamente encontramos toda esta nueva documentación. Aquí les traía la carta, la primera que conocemos de su correspondencia del 3 de abril de 1795, cuando él tiene que reincorporarse a Cádiz, y él va recibiendo, digamos, los escritos de Ceán Bermúdez, que está realizando Ceán Bermúdez en ese momento, y le va corrigiendo desde el prólogo, etcétera, ¿no? Y le va alentando sobre cómo escribir, qué escribir, corregir, cómo tiene que ejercer la crítica, cómo tiene que superar precisamente ese poco sentido crítico que había tenido Palomino, y cómo le va indicando que su obra va a ser una obra absolutamente nueva en el estudio de las bellas artes españolas a Ceán Bermúdez. Incluso, como había estado con los grabadores anteriores, les traía aquí el caso de los dos de los más conocidos, como Manuel Salvador Carmona y Fernando Selma, él les dice a Vargas Ponce, le intenta dar todo tipo de noticias fidedignas, incluso le pone en contacto, por ejemplo, con Fernando Selma, con el que tenía una, parece que especial, cercana relación, para que el propio Selma realice la biografía suya, contacte con otros grabadores que le den propiamente información sobre ellos y sobre sus maestros anteriores, etcétera. Es decir, que se compromete totalmente con la obra de Ceán Bermúdez con un sentido muy, muy generoso. Otra de las paradas de Vargas Ponce al año siguiente va a ser en Cartagena, donde también de nuevo para los buques de la Armada en los que él estaba destinado, y allí va a realizar una labor de investigación absolutamente intensísima. Es interesante porque van a ser, digamos, los primeros. Luego vamos a conocer cómo Vargas es un personaje que se dedica a la labor archivística, y precisamente va a comenzar esa labor archivística en estos años, al lado de Ceán, y para ayudarle en sus estudios sobre bellas artes. Y precisamente en Murcia y en Cartagena, él va a estar en Cartagena, como digo, en el puerto de Cartagena con la Armada, después va a pedir también un permiso, de nuevo con sus problemas de asma, para retirarse hacia el interior, y se va a retirar durante el año 96-97 a Murcia, y va a realizar unos informes absolutamente detallados sobre las iglesias de Murcia, sobre las colecciones incluso privadas, etcétera. Y estos son precisamente, estas ciudades eran especialmente importante porque eran lugares que no había conocido Ponce. Bueno, había pasado por allí Ponce, pero no había dedicado un libro de su viaje artístico a todos los lugares de España, y precisamente Murcia y Cartagena no estaban entre esas ciudades que había retratado en sus libros. Por lo tanto, es una información absolutamente de primera mano que va a realizar, como digo, Vargas Ponce para el propio Ceán Bermúdez. Es muy interesante todos estos escritos, todos estos manuscritos que hemos descubierto hace poco, porque no solamente están en las cartas, sino que hace unos informes muy exactos como digo, de las iglesias, incluso de las colecciones privadas de algunos de los coleccionistas murcianos y cartageneros, y además va haciendo todas unas precisiones muy interesantes sobre
mal gusto imperante, como les pongo aquí, o la pintura buena y por lo tanto maltratada. Es muy interesante ver cómo precisamente se duele del maltrato de muchas obras de arte que están puestas en esquinas, llenas de telarañas, etcétera, y él cree que son buenos cuadros de buenos artistas y por eso les ponía esta obra de pintura buena y por lo tanto maltratada, ¿no? Él va diciendo como el mal gusto imperante. Y esto es interesante precisamente porque él cree que la creación, la redacción de este libro de Ceán Bermúdez va a cambiar con ese sentido de la educación tan importante que tienen todos estos ilustrados, especialmente Vargas Ponce, de cómo ese mal gusto imperante va a cambiar precisamente con el estudio y con la educación, ¿no? Y por lo tanto, la importancia que va a tener el libro de Ceán Bermúdez puede cambiar ese gusto, ¿no? E incluso consigue biografías, por ejemplo, de uno de los artistas más conocidos como Salcillo, como Francisco Salcillo, el gran escultor murciano, consigue incluso biografías de algunos, digamos, estudiosos de Murcia, como Luis Santiago Vado, que era un personaje importante, un matemático, y que realizó una gran biografía sobre Salcillo, el propio Rejón de Silva, que había ocupado un papel muy importante en la Academia de San Fernando y después se había retirado ante la caída también de Florida Blanca. Incluso podrían estar relacionados estos retratos, por ejemplo, del propio Salcillo, realizado por Joaquín Campos, que era también un pintor de la época con el que tiene relación también Vargas Ponce durante estos años, porque durante un tiempo en el diccionario de Ceán Bermúdez se pensó realizarlo con los retratos de algunos de los artistas, un proyecto que después se dejó precisamente por su alto precio. Es interesante y por eso les ponía también una de las esculturas más conocidas de Salcillo, San Jerónimo, porque precisamente también Vargas Ponce, cuando va viajando por Murcia, recogiendo las informaciones de las obras de arte, también se preocupa de cómo están expuestas. Y es muy curioso el caso de este San Jerónimo, que estaba expuesto en un monasterio también de San Jerónimo y que era muy difícil de ver. Y precisamente Vargas Ponce se enfada con esta situación. Dice, bueno, está en un sitio, una capilla absolutamente oscura, no se puede contemplar. Esa importancia que va a tener también entre los ilustrados la contemplación de las obras de arte y posteriormente la creación de los museos o las galerías de arte para que puedan ser contempladas por los artistas y por los aficionados, ¿no? Y ese sentido siempre tan solidario de Vargas Ponce, precisamente con Ceán, que le anima precisamente todo el rato a enviarle información y a que pregunte cosas. Por eso había notado incluso en esta carta que pregunte y repregunte cuanto se le antoje, pues así indago yo y aprendo, ¿no? Ese sentido tan optimista y tan generoso siempre de Vargas Ponce con el propio Ceán Bermúdez. Durante noviembre de 1797 precisamente va a volver al poder Jovellanos y va a llamar a sus amigos, se va a convertir en secretario de Gracia y Justicia, van a regresar a Madrid Vargas Ponce y Ceán Bermúdez, que les aseguro que es este caballero que aparece aquí. Y va a ser precisamente durante los años 90 cuando se publique definitivamente ese diccionario histórico con el apoyo de la Academia de San Fernando en el año 1800, como se data en la portada del libro, durante esos finales de los 90. Le ponía aquí como muy importante va a ser la labor también de Vargas Ponce para ayudar a Ceán para, digamos, la publicación del diccionario, porque tenía la enemistad de Isidoro Bossart. Isidoro Bossart en ese momento era el secretario de la Academia de San Fernando, era la persona que había reeditado, que va a reeditar durante estos años 96, 97, 98 los tomos de Palomino y por lo tanto se va a enfrentar a Ceán y es el autor también de un viaje artístico que se va a publicar en 1804 y que quiere, por lo tanto, con estos proyectos ve la competencia de Ceán y no quiere que la Academia de San Fernando publique la obra del diccionario histórico. Precisamente Vargas Ponce siempre va a estar apoyando la publicación de Ceán, incluso, y eso también es interesante, que son
digamos, proyectos contrapuestos, la reedición de Palomino y el trabajo que está haciendo Ocean Bermúdez. Se están haciendo a la vez. Y es interesante porque se están haciendo en los años, como digo, en la segunda mitad de los años 90 del siglo XVIII. Tenemos bastante correspondencia de cómo van consiguiendo información de diferentes personajes de toda España sobre arte, porque lo que quería hacer Bosarte era reeditar el Museo Pictórico de Palomino, las biografías de los artistas, digamos que remendándolo, dando nuevas noticias, haciendo en algunas cuestiones que se había equivocado, poniendo notas e incluso haciendo la biografía de los artistas desde 1724 hasta los años 90, algo que finalmente no se hizo. Pero es interesante ver cómo las cartas, las correspondencias entre toda España iban entre los amigos de Ceán y los amigos de Bosarte, y en ocasiones había una competencia clara entre uno y otro, ¿no? Vargas Ponce siempre se puso del lado de Ceán, incluso cuando le escribía, porque a Bosarte también escribía a Vargas Ponce y le dijo cuando le enviaba información, y Vargas Ponce siempre hacía que esa información llegara siempre a Ceán y no siempre a Bosarte. Les traía aquí para ver cómo ya en 1800, que se publica, como digo, los 6 tomos del diccionario histórico, se va publicando a partir de junio de 1800, pero se van publicando un tomo, no todos a la vez. El último se va a publicar en la primavera de 1801 y por lo tanto Vargas Ponce, que va a ir teniendo noticias de esa publicación, el que está desterrado en San Sebastián por motivos políticos y sus problemas con el gobierno en diferentes épocas en las que ahora no vamos a entrar, sigue enviando información y correcciones. Esto es muy interesante porque le va enviando correcciones para que en el 6º tomo, donde no solamente se van a ir terminando el diccionario de los artistas de las últimas letras del diccionario, sino que hay una serie de correcciones, de errores que se han producido en los otros tomos, pues Vargas Ponce va a seguir enviando desde San Sebastián, como es en este caso, algunas de las correcciones el diccionario de Ceán para seguir mejorándolo. Aquí les traigo una cita también de una de las cartas, porque después de toda esta ayuda, después de todo este trabajo, Vargas Ponce se sintió que realmente Ceán le tenía en poco o le había agradecido muy poco su trabajo. Ceán lo que va a poner es una nota a algunas personas que le han ayudado y entre ellas Vargas Ponce. Vargas Ponce se siente así bastante minusvalorado, ¿no? Le dice, aquí venía de perlas decirle que hay más de un quejoso de la citación que usted ha hecho de sus auxilios, apiñándolo en una nota con gente de tan diversos pelos y raleas, y habiendo usted como estudiado poner en la cabeza a los más zanguangos según dicen, y eso acaso le privará a usted en lo sucesivo de otros auxiliadores, y como quiera que las noticias que yo puedo pescudar se las doy a usted y por la aragonesa, que era la mujer de Ceán, en segundo lugar, y por servir a mi patria y a socorrer las bellas artes en primero, dáseme un cornado que usted me cite o no me cite. Le manda desde San Sebastián ya a finales de 1800. Digamos que aunque se siente un poco minusvalorado, no deja su empeño y va a seguir proporcionando noticias en el siguiente trabajo de Ceán Bermúdez, que va a ser su trabajo sobre los arquitectos y la arquitectura, una vez publicado el trabajo sobre, como digo, los pintores, los escultores, los grabadores, etcétera. Se va a dedicar a las noticias de la arquitectura a partir de ese año de 1800. Ceán en Sevilla también va a ser desterrado, van a perder, digamos, Jovellanos y todos sus amigos durante esos años van a ser alejados de la corte, y durante esos años Ceán se va a poner, como digo, a trabajar sobre los arquitectos, pero también con otros proyectos de historias de las bellas artes, por ejemplo, con la descripción artística de la Catedral de Sevilla. ¿Qué va a ocurrir con esta descripción artística? Que como es una descripción que al modo ilustrado quiere criticar como dicen ellos, diferenciar lo bueno de lo malo, eso no va a gustar mucho en la catedral, en el cabildo catedralicio. Se van a enfrentar a Ceán Bermúdez y Ceán Bermúdez va a recurrir precisamente a sus amigos académicos y fundamentalmente a Vargas Ponce para que les hagan un informe, la Academia de la Historia y la Academia de Bellas Artes, diciendo que este libro de la descripción es estupendo y que está fenomenal. Vargas Ponce se va a poner a ello sin duda y le va a mandar Ceán a Vargas, le dice, para pasarle en cuerpo y alma al cabildo a fin de señalar a tanto ignorante como en él hay
y que quieren que la descripción fuese más bien una apología de todo lo bueno, mediano y malo que contiene la Iglesia, que no una justa y crítica descripción. Como le digo, Vargas Ponce de nuevo le va a apoyar tanto desde la Academia de la Historia, en ese momento él es el director de la Academia de la Historia, y va a componer que precisamente desde la Academia de San Fernando se forme una comisión para apoyar el libro de Ceán y que en esa comisión, por ejemplo, no esté Isidoro Bossarte, que podía estar en contra de este libro de Ceán. Incluso es interesante que durante esos años intercambian información. Vargas Ponce le va a pedir mucha información porque él se ha puesto a estudiar cosas de la Marina, de marinos españoles, etcétera. Le va a costar mucho que Ceán le dé información de la Marina porque dice que está muy ocupado, pero lo interesante es que se va a meter tanto con estas informaciones que le requiere Ceán que se va a convertir él mismo en historiador de las Indias, como él dice, y va a realizar una historia de las primeras expediciones de los españoles que hicieron a Maluco para traer las especias, que se conserva manuscrita en la Biblioteca Nacional. Es decir, que ese intercambio de información que hacían uno y otro va a influir en que Ceán incluso se convierte en historiador de Indias, ¿no? Es interesante también que durante el Madrid bonapartista, en el que ya hablamos en otras conferencias de cómo coinciden ambos, Vargas Ponce, digamos que de una labor bastante más discreta como militar, él da su palabra de honor de no salir de Madrid durante esos años y por lo tanto se va a dedicar a reconocer los libros parroquiales de casi todas las iglesias de Madrid, como nos dice aquí, para sacar apuntamientos de personajes distinguidos. Él inicia una labor literaria, y aquí les traía una antigua imagen de San Sebastián de Madrid, de la iglesia de San Sebastián, porque era aquí el lugar donde más, en la parroquia, donde se conservaban más documentos sobre artistas que durante el siglo XVI y XVII vivían alrededor del barrio de las Letras. Y es interesante que durante esos años en los que Ceán Bermúdez está sí muy involucrado con el gobierno bonapartista en el Ministerio de Negocios Eclesiásticos y por lo tanto muy ocupado, parece que pide precisamente a Vargas Ponce que entre esos trabajos literarios de personajes importantes que han vivido en Madrid y por los que recorre las parroquias, le proporcione muchas informaciones nuevas sobre muchos artistas que vivían, como digo, en el Madrid anterior. Eso va a ser muy importante para libros posteriores de Ceán, muchos escritos posteriores. Realiza una historia del arte de la pintura posterior y una colección, por ejemplo, los textos de una publicación muy importante, la colección litográfica de los cuadros del rey de España, fundamentalmente dedicados a escribir sobre los cuadros del rey y ahí lo interesante es que con la información de Vargas Ponce que le proporciona de estas iglesias madrileñas va a conseguir cambiar algunos de los datos que había puesto erróneamente en el diccionario histórico, ¿no? Y entonces va a decir en algunos de los textos por ejemplo, de la colección litográfica, como él había sido engañado por Palomino, había seguido a Palomino y que ahora, después de ver otros documentos, había conseguido aprender nuevos datos y por lo tanto los corregía. Como sabemos, Vargas Ponce va a morir en 1821. El libro de las noticias de los arquitectos y la arquitectura, en la que él también va a proporcionar muchas informaciones a Ceán, se va a publicar en 1829, pocas semanas antes de la muerte del propio Ceán, y ahí sí que por lo menos Vargas Ponce va a conseguir que en una nota, digamos, unas frases de agradecimiento del propio Ceán, ¿no? Y que le va a poner así el señor José Vargas Ponce, otro académico de ambos institutos y otro pescador infatigable de noticias importantes, las que descubrió en el Archivo General de Navarra y en los libros de parroquias de Madrid, le dice el propio Ceán como agradecimiento de las noticias que le había pasado, digamos, durante todos estos años. Pero digamos que el homenaje mejor Ceán, aunque sea un homenaje privado, es el que le envió en una carta de 1803, donde tuvo que reconocerle que a pesar de muchas cartas
en las que también se peleaban en ocasiones, porque Vargas Ponce también era un poco festivo, les hacía bromas, etcétera, que no sentaban muy bien a Cean, le reconocía que es el hombre más escudriñador que he topado entre los de mi facción, y que si la providencia me deparara otro tal en cada provincia, sería mi obra de los arquitectos la obra más completa que hubieran leído y visto los más famosos biógrafos del mundo. Es decir, que sin duda Vargas Ponce, con estas palabras a cabo, sobre todo en relación con las bellas artes, se convirtió en un investigador muy profundo, un gran escudriñador, como dice aquí Cean, de noticias, y un gran alentador del trabajo sobre las bellas artes, que sabía que era muy importante para la representación de la cultura nacional. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor García y abrimos el turno de preguntas. Si alguien quiere animarse a romper el fuego. ¿Alguna pregunta? Un segundo que le acercamos el micrófono y así desde casa le pueden oír. Lo que quiero es dar a usted las gracias y felicitarle por su investigación, sus datos y el rato que nos ha proporcionado gratuitamente, que teníamos que pagarle a usted por ello. Y muy propio, además, y muy propio la palabra ahora. de esta institución, que para eso está, para extender el conocimiento, que es lo importante en la vida de las personas. Muchas gracias. Bueno, yo le agradezco a usted sus palabras y precisamente para eso estamos en esta institución, para enseñar lo poco que sabemos. Gracias. Para socorrer enseñando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Yo tenía una curiosidad, ya que estamos cuando has mencionado lo de las meninas de Kingston Lacy. Aquí tuvimos ocasión, algunos de los socios de aquí, de hablar con el profesor Matías Díaz Padrón, sí, que es socio académico de la casa, por cierto, y nos comentó que él es de los que defiende que esto era realmente del propio Velázquez, que era un modeleto. Sí, es lo que ha sostenido el profesor Díaz Padrón. Lo que pasa es que luego inició un estudio que luego no publicó de forma completa, lo ha sostenido en algunos artículos, etcétera, pero la opinión más general entre los expertos, vamos a decir, entre comillas, es que realmente es difícil creer que sea un modeleto realizado por el propio Velázquez para luego realizar el cuadro, sino que lo normal sería que es un cuadro realizado a posteriori, una copia, etcétera, realizada a posteriori, y bueno, ya cuestiones de estilo podría ser relacionada con alguno de los artistas que están en el entorno velazqueño, ¿no? Seguramente es lo más razonable que nos parece. Imagínense que los ingleses descubren que tienen un Velázquez y además el prototipo de las meninas, vamos. Sería tremendo. Bueno, es lo que creía, por ejemplo, Jovellanos, ¿no? Que claro, él lo tenía en su casa y estaba encantado porque, claro, era un gran defensor de Velázquez, como también cabeza de la historiografía, de la pintura, de la escuela española pictórica, y por lo tanto, pues estaba encantado. Precisamente Díaz Padrón, en algunos de sus escritos, alaba los escritos de Jovellanos y dice, hombre, Jovellanos precisamente nos indica que ese es el camino a seguir y que deberíamos seguir esas ideas, y que precisamente por eso se apoya en Velázquez. Bueno, Jovellanos eso sabía muchas cosas, pero realmente de pintura como sí, pues tampoco era un gran experto, era un gran experto historiador. Eso sí, para historiografiar las bellas artes era magnífico. No sé si tenemos otra vez otra intervención. Mira, hay un tema histórico que usted como historiador, pero claro, no sé si, pero con la profundidad que estudia usted, si le ha inquietado alguna vez el tema que ocurrió en esa época, en finales del siglo XVIII y principios del XIX, con el afrancesamiento o lo que había como... A nosotros nos ha llegado como todo lo que venía de Napoleón
el invasor, es todo malo, tal. Y, por ejemplo, es el que pudo ser rey, que era el hermano, que a lo mejor el Pepe Botella no era ni tan Botella ni tan Pepe, así como despreciable. Entonces, yo no sé si le puede a usted interesar investigar, porque descubrir qué había de verdad y de mentira, o de no de mentira, de todo es realidad, pero el aspecto ese contrario que hemos tenido siempre contra la invasión de Napoleón, y por otro lado el afán de todos los franceses en ese momento de extender la cultura y el conocimiento a todos los sitios, claro que también meterse donde no le llaman, pero sin embargo es que era con una intención de favorecer con la cultura. Y sin embargo, claro, en España, también por sus actos violentos, pues se le rechazó. Pero se le ha rechazado también con la intención de ser como a todo malo. Pero yo creo que hay parte mala y parte buena que convendría aclararla de alguna forma. No sé si le podrá o conoce usted quien lo haya hecho. Gracias. Bueno, afortunadamente sí, lo ha hecho mucha gente y con más criterio que yo. Naturalmente estoy de acuerdo con usted que bueno, se ha criticado absurdamente por un afán nacionalista rechazar todo lo del afrancesamiento, pero precisamente muchos de los intelectuales de la época pues se colaboraron precisamente con el gobierno afrancesado, entre comillas, o fueron después llamados afrancesados precisamente porque les parecía un avance político y cultural para el país, ¿no? Es decir, que Napoleón no dejaba de ser un hijo de la revolución, muy, muy cambiado naturalmente, hasta hacerse emperador nada menos, pero naturalmente pues muchos de los ilustrados lo que precisamente eran ilustrados porque querían un gobierno fuerte que cambiara las cosas. Y por lo tanto, pues un hijo de la revolución como José Napoleón o Bonaparte, pues también naturalmente era para ellos algo en muchos casos perfecto, porque era cambiar desde el poder muchas de las cuestiones a través de la Inquisición, de la Iglesia, las reformas de todo tipo económicas que se podían hacer y que se habían llevado a cabo en Francia también, ¿no? Entonces, por eso también colaboraron. Lo que pasa es que estaban un poco a medio camino porque otros lo veían como una invasión pura y dura de un país extranjero, ¿no? Precisamente para uno de los argumentos que tenían era decir, bueno, los Borbones ¿cómo vinieron? Eran unos franceses de la corona francesa que vinieron a gobernar a España, eran los Borbones, Felipe V y los siguientes, y ahora vienen la familia de Napoleón, que son otros franceses gobernantes que nos vienen a gobernar. O sea, había argumentos de todo tipo, entre ellos Ceán Bermúdez, pues naturalmente, como les decía, estuvo en el gobierno, prácticamente era la persona más importante del Ministerio de Negocios Eclesiásticos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay mucha bibliografía sobre el tema. Creo que hay una pregunta desde casa. No sé si lo podemos conectar o la leemos. La podemos leer. Pues. Pero. Lo podemos. Perfecto. Sí. Como matemático militar y pone. Sí. Dice, como matemático militar, bueno, primero dice muchas gracias al profesor García, excelente intervención. Como matemático militar y en definitiva hombre de ciencias, ¿en qué manera Vargas Ponce se interesó por las nuevas técnicas de estampación que surgen a finales del siglo XVIII, inicios del XIX, si es que existió tal interés por su parte? Bueno, realmente he hablado ya un poco en relación con su discurso sobre el grabado, ¿no? El discurso sobre el grabado se interesa mucho precisamente por el grabado, como otros ilustrados. Lo que pasa es que él, precisamente por su cercanía con estos grabadores, como les decía, en todo este atlas español, pues prácticamente estuvo en relación con los grabadores, y él precisamente en la introducción, en la descripción que, digamos que este atlas no solamente contiene, digamos, los mapas, etcétera, sino contiene todo un relato
historiográfico sobre el grabado, etcétera, que también va a realizar Vargas Ponce, que es muy interesante, en 1787. Entonces, él va hablando incluso primero de la historia de la geografía, se remonta a la Biblia para explicar un poco cómo era el estudio un poco del paisaje, etcétera, del entorno geográfico, y después va a pasar también a hablar de cómo se hacen los grabados, etcétera. O sea que ya incluso en 1787, cuando ha estado trabajando con todos estos grabadores, se interesa y después lo reaprovecha para su discurso académico, con lo cual sí se interesa muchísimo por el grabado y por las distintas formas de grabado. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, creo que podemos terminar aquí. Les recuerdo que nuestro próximo acto es el día 15 de diciembre, en un acto en colaboración con la Delegación en Corte de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, que saben que la Sociedad Vascongada, que es la más antigua de todas, funciona de manera un poco especial. Tiene una delegación en Álava, otra en Vizcaya y otra en Guipúzcoa, y luego tiene una delegación en Corte, que está aquí en Madrid. Y nosotros, como saben nuestros socios y los habituales de la casa, hacemos una serie de actos al año en colaboración con ellos. El día 15 tenemos una charla dentro del ciclo sobre la circunnavegación y descubrimiento del tornaviaje Océano Pacífico, el lago español de 1522 a 1815. Una conferencia a cargo del almirante don José Ángel Sande Cortizo. Creo que va a ser un acto muy interesante y les animo a que vengan. Y como comentaba antes el profesor Álvarez Barrientos, aquí a mi izquierda, por cierto, que antes me olvidé de presentarlo, perdón, que bueno, como saben, aparte de socio de la casa, es el presidente de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, con la que hemos iniciado andadura en común en este curso, y que gracias a ellos hemos organizado este ciclo sobre Vargas Ponce. Pues bueno, el próximo acto del ciclo de conferencia de Vargas Ponce ya será en enero, el día 13 de enero. Así que aquí les esperamos. Buenas tardes y gracias por la asistencia.